para todos los asistentes el día de hoy. Es un gusto para nosotros poder estar aquí y poderles compartir nuestras experiencias del proceso de racionalización de trámites. Como lo dijo Ángela, soy Gladys Rodríguez, coordinadora en este momento del grupo de instrumentos, pero mi función principal ha sido liderar los procesos de racionalización al interior de la entidad. Me acompaña mi compañero Jorge Garzón, mi apoyo jurídico en este equipo, y vamos a contarles un poquito de esta experiencia y esperamos poder dejar en ustedes insumos y experiencias que sirvan en las autoridades ambientales para que podamos mejorar y cumplir nuestra funcionalidad y se van a dar cuenta que es posible. Entonces, bueno, iniciando con la presentación, regálenme un segundo, aquí, ya, adelanto. Bueno, contarles un poquito por qué ANLA entra en este proceso, y es que a veces son las coyunturas y el recibir una entidad y conocerla lo que hace que empecemos a trabajar en ciertos temas. Como antecedentes, les cuento, sé que ustedes ya han venido trabajando en otras charlas, pues la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales tiene a cargo 54 permisos y trámites ambientales, incluidos entre ellos pues el proceso de licenciamiento ambiental con cada una de sus aristas. Nosotros arrancamos siendo una entidad con 72 funcionarios y 40 trámites, si lo piensan, 35 que eran propios y que habían sido entregados en la incisión del Ministerio de Ambiente, y 5 en los que empezamos a prestar apoyo mientras se terminaba esta división. Hemos seguido creciendo y cada vez, y sé que ustedes también, digamos, no lo sufrimos, pero es una realidad constante, la generación de nuevas trámites, de nuevos procesos, de nuevas responsabilidades como autoridades ambientales y como operadores de las normas, que nos enfrentan a cada vez más responsabilidades, pero menos recursos, ¿cierto? El mismo personal. Entonces, esto llevó a que la entidad reflexionara sobre este proceso y ver cómo en menos de 8 años, 9 años que tiene la entidad, Autoridad Nacional de Licencias, pues crecimos en un 63% de trámites manteniendo la misma planta de personal. Solo hasta el año pasado, con la reestructuración, se logró esa ampliación de cargos, pero pues obviamente la atención de estos trámites necesitaba además la exigencia de cumplen oportunidad, cumplen rigor técnico, pero ¿por qué no visita? ¿Pero por qué no hace? Entonces eso llevó a la Autoridad Nacional de Licencias a pensar y en buscar en las herramientas de decir, bueno, nos hablan de racionalización, pero ¿qué es esto? ¿No? Entonces, ¿en qué consiste la racionalización? Tomo la referencia del Departamento Administrativo de Función Pública, en donde dice que es una herramienta. Creo que es la definición que más se ajusta a lo que realmente son los procesos de racionalización al interior de las entidades, y es eso, una herramienta que nos permite generar principios de buena fe, confianza legítima, transparencia y moralidad, que en el sector ambiental, digamos, a veces no son tan reconocidos, ¿no? Se trabaja todos los días, a veces sin descanso, fines de semana en operativos, demás como autoridades ambientales, pero aún así no se ve ese relacionamiento y que sientan que somos una entidad eficaz y eficiente, ¿no? Entonces, encontramos en la racionalización de trámites esa herramienta para facilitarlo, y tiene todo un marco normativo que le voy a dar el paso aquí a Jorge para que les pueda contar un poquito cuáles son todas esas normas que nosotros entramos a revisar y a decir, bueno, ¿qué hay y cómo puedo empezar estos procesos de racionalización? Gladys, muchísimas gracias. Buenos días para todos. No sé si me escuchan bien. Sí, señor, fuerte y claro. Perfecto, gracias Ángela, muy amable. Bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Jorge Garzón. Como bien lo mencionaba Gladys, soy el apoyo jurídico del equipo de instrumentos, y pues digamos que en el contexto que están dadas estas charlas, y por lo menos las que se han dado hasta ahora,
Me parece que esta tiene un enfoque bastante interesante por lo que ya han mencionado pues las personas que han hablado de manera precedente, y es que aquí se ha repetido el término de autoridad pública. Si bien es cierto, las charlas que hemos tenido han sido más enfocadas hacia los contextos y hacia una relación también, como Gladys lo anotaba, de usuario, ustedes como usuarios de la entidad, yo pienso que este tema de racionalización de trámites es bastante importante en la medida que somos autoridades públicas. Entonces, en esa medida, y de acuerdo a lo que manifestaba Gladys sobre lo que es la racionalización de trámites, nosotros hemos querido exponer, además de ese contexto general que Gladys nos mencionaba sobre qué hace la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para el tema de racionalización normativa, tener en cuenta, digamos, esos postulados normativos. Somos un Estado social de derecho que obedecemos a las normas, entonces es importante saber la causa de lo que hacemos, una parte operativa que está directamente relacionado con esas actividades que hacemos como autoridad pública, pero que se enfocan hacia el interior de la organización y cómo nos organizamos para poder tener, digamos, esos resultados efectivos ante nuestros usuarios o ante el sector regulado. Y una última parte que está relacionada con el tema de los resultados. Yo creo que ese, digamos, ese enfoque de poder socializar con ustedes como autoridades ambientales, esa experiencia que hemos tenido como Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, creo que es lo que construye esos canales de comunicación que en últimas buscamos para que realmente nuestro papel como autoridades ambientales sea eficiente y efectivo. Digamos que hecha esa anotación, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva que se está proyectando, tenemos una serie de documentos, la mayoría de ellos normativos, pero si lo miramos de manera desapercibida, vamos a encontrar que ninguno de ellos es expreso o relacionado directamente con el sector ambiental. Entonces, yo quiero ponerles de presente sobre esa diapositiva que estamos viendo un artículo de, digamos, nuestra ley fundamental, que es la Ley 99 de 1993, para poder entender ese marco normativo, digamos, que genera ese contexto de la racionalización normativa. En esa medida, recordemos que nosotros como autoridades ambientales hacemos parte de un sistema nacional ambiental. Cuando nosotros vamos a esa ley 99 y vemos el artículo cuarto y en donde se define que ese sistema nacional ambiental, hay un numeral tercero que hace referencia a las entidades del Estado responsables de la política y de la acción ambiental señaladas en la ley. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que teniendo el marco de la racionalización normativa y partiendo de la base que somos entidades públicas, no podemos olvidar ese otro apellido que tenemos, que es entidad pública ambiental. Y sobre ese apellido de entidad pública ambiental es que tenemos que mirar el tema de la racionalización de trámites. Desde el parecer de hacer parte de un sistema nacional ambiental y entender que al interior de ese sistema nacional ambiental, digamos que hay dos tipos de entidades. Las entidades que formulan la política pública en materia ambiental y las entidades que ejecutan esa política pública en materia ambiental. Entonces, un poco la coordinación es entender cómo desde el interior de las entidades podemos llegar a un nivel de organización que en efecto tenga, digamos que una consecuencia con los logros o con las acciones de la entidad. Eso como primera medida. Habiendo puesto este apellido ambiental y teniendo en cuenta que hacemos parte del CINE, que somos entidades públicas, entonces tenemos un primer referente normativo que es el Decreto Ley 019 de 2012. Aquí vamos a empezar a hablar de un poco lo que tiene que ver con la racionalización normativa. Y la racionalización normativa entendida bajo dos puntos de vista. Desde el punto de vista de la austeridad, pero también desde el punto de vista de la eficacia y de la eficiencia del actuar de la administración. Todo ello, digamos que enfocado hacia la atención de los ciudadanos, a facilitar la interacción de los ciudadanos con las entidades de la administración pública, en este caso ambientales. Eso, digamos que tiene el fundamento central en precisamente este decreto ley
019-2012, que lo que busca es precisamente generar una nueva relación del Estado con los ciudadanos, proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante la administración pública, ante su relacionamiento, y generar un compromiso de las instituciones para ser más eficientes y eficaces. Entonces, un poco el llamado a que esta digamos, charla es bastante interesante en la medida que tenemos la camiseta, no tanto de la relación que hay entre la administración y, digamos, el administrado en los casos excepcionales que tenemos con las autoridades ambientales, sino que todos estamos del lado de la autoridad ambiental, es decir, desde la gestión que ofrecemos al ciudadano. Entonces, lo que buscan estos principios un poco es facilitar estos mecanismos que propendan por garantizar esos derechos de los ciudadanos. En esa medida, esos principios de racionalización normativa lo que buscan es simplificar ese relacionamiento entre, digamos, las entidades y el usuario. Y eso está contenido en ese decreto 019-2012, que es el denominado decreto antitrámites. Una segunda norma que tenemos allí y que hacemos referencia, o mejor, un segundo documento, es el modelo de planeación y gestión. Ese modelo de planeación y gestión, modelo integrado de planeación y gestión, es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión institucional y a sus entidades adscritas y vinculadas en términos de calidad e integridad del servicio. Digamos que aquí tenemos que empezar a mirar dos temas, y es el tema normativo, el tema de los decretos, el tema de las leyes que nos aplican, pero por otro lado, aquí nos empiezan a hacer referencia a términos de calidad, nos empiezan a, digamos, traer términos de dirigir, planear, ejecutar y hacer seguimiento a las actividades que nosotros hacemos como entidades públicas. Entonces, aquí empezamos a tener una serie de relacionamiento entre lo que establece la norma como tal, entre lo que establece la norma frente a las competencias que tenemos y frente a la manera de ejecutar esas competencias, y también en lo que está relacionado con la calidad del servicio por parte de nosotros como autoridades públicas ambientales, en el marco de un sistema nacional ambiental. Entonces, este modelo integrado de planeación y gestión empieza a integrar, como su nombre lo indica, el tema normativo con temas que están relacionados directamente con la calidad, con la eficiencia en el servicio, con la prestación del servicio. Recuerden que la finalidad de nosotros es la prestación del servicio al ciudadano. Eso hay que tenerlo, digamos que muy presente en nuestro rol, y digamos que esos principios de la calidad, y si lo queremos volver a integrar con el tema normativo, están contenidos en ese decreto 1083 de 2015, el decreto único reglamentario de la función pública, donde allí se hace referencia precisamente a esos temas de la calidad, de la gestión de la calidad, que incluso parte desde la prestación de los servicios públicos como entidades públicas, en este caso ambientales. Entonces, digamos que además de ello, allí tenemos enunciado la Ley 1712-2014 sobre transparencia y derecho de acceso a la información. ¿Qué pasa aquí? Que es algo que tenemos que tener muy claro. Nuestro rol como entidades públicas enfocadas al ciudadano está directamente ligado con la participación de los mismos en los procedimientos públicos ambientales que nosotros realizamos como entidades. En esa medida, digamos que nosotros estamos permeados por un principio de legalidad respecto de nuestras actuaciones administrativas, pero también de transparencia, y que sobre la regla general, digamos que esos procedimientos y trámites administrativos que son públicos y que son externos, son objeto de consulta por parte de los ciudadanos. En esa medida, para que ello funcione, internamente también tenemos que tener una serie de reglas que nos permitan ejecutar nuestras actividades de la mejor manera, incluso más allá de lo que podría establecer la ley. Entonces, este es como, digamos que un ejemplo donde se vuelve a mezclar el tema de los preceptos legales con los temas de la calidad, que tienden a ser, en algunas ocasiones, más rigurosos desde los procesos y los procedimientos. Allí tenemos un siguiente documento que es la Directiva Presidencial 019-2018. Les decía,
en un momento de la charla que la racionalización la podemos ver desde dos puntos de vista, desde la austeridad y desde la eficiencia. La eficiencia representada, digamos, en el menor tiempo que tenga un usuario o un ciudadano en la gestión de un trámite, en la austeridad, en los gastos que pueda reducir la entidad pública para precisamente ser más eficiente y poder prestar igualmente ese servicio al ciudadano. Esta directiva presidencial está directamente relacionada con la austeridad. Entonces, allí, por, digamos, razones de economía, se hace referencia a la digitalización y al uso también de las tecnologías existentes hoy en día para la gestión de los trámites y procedimientos administrativos desde un punto de vista, como les digo, de la autoridad. De manera siguiente tenemos la ley 1955 de 2019. Esta ley, digamos que es el Plan Nacional de Desarrollo y en efecto, una de las políticas de este gobierno ha sido la racionalización de los trámites y allí se contiene un principio como política de gobierno respecto a cómo el Estado debe reducir esa tramitología que se puede ver inmerso en las diferentes actuaciones que hace. Si pensamos en el tema ambiental, tengan en cuenta que nuestro DUR, Decreto Único Reglamentario, pues digamos que el 1076 de 2015 trae la compilación es de pronto de los decretos únicos reglamentarios más amplios. Entonces, bajo ese punto de vista, digamos que hay muchos escenarios de mejora respecto a cómo pueden ser los procedimientos aplicados en materia ambiental. Producto de ello, entonces, también tenemos allí enunciado el decreto Ley 2106 de 2019, que para el caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, digamos que es importante en la medida que se pronuncia sobre temas particulares que tienen que ver directamente con la competencia que nosotros tenemos, pero también con la competencia, digamos, de las autoridades ambientales en general, cuando hace referencia a los formatos únicos ambientales y a los permisos y diferentes trámites ambientales. Entonces, digamos que ya para finalizar, tenemos la Ley 2052 de 2020. Esta Ley 2052 de 2020, digamos que tiene que ver también con ese tema de racionalización de trámites y se establecen una serie de procedimientos en donde lo que se busca principalmente es la actuación de las entidades administrativas, de las entidades de la administración pública. Digamos que nosotros siendo parte de esa administración pública con ese apellido ambiental, pues también clasificamos, digamos que en la ejecución de los principios que allí se establecen, hay que tener en cuenta también los procesos de automatización de los trámites. Yo creo que eso es algo que sobre la base normativa que estamos socializando, que estamos proyectando, es importante que tengamos en cuenta los diferentes mecanismos que la misma ley nos ofrece para poder hacer operativo lo que tal vez hace algunos años no concebíamos y en donde nos faltaban elementos para poderlos ejecutar. Me explico un poco mejor. El tema de los trámites administrativos, ustedes saben que en un principio, pues digamos, estábamos muy acostumbrados a lo que es el trámite físico, el ir a la corporación, el ir a la autoridad ambiental, cambiar esa lógica sobre lo que representa usar los medios tecnológicos muchas veces no es fácil. Y eso lo digo desde, por ejemplo, la misma aplicación del decreto ley 2811 del 74 para nosotros como autoridades ambientales. A veces sabiendo que tenemos una herramienta, de pronto por ahí no hacemos uso de ella. Entonces, a lo que quiero llegar un poco con esta última, digamos, anotación, es precisamente que hay instrumentos legales que nos permiten explorar nuevas formas de accionar desde las competencias que tenemos con los usuarios, pero también desde la forma como internamente nos podemos organizar como autoridades ambientales. Y en esa medida y con ese, digamos, marco normativo, viene, digamos, que esta segunda parte que queremos socializar, que está relacionada con los aspectos operativos de la ANLA sobre la base de unos principios normativos y sobre la ejecución de una serie de, digamos, postulados básicos como son el planificar, el hacer, el verificar y el actuar. Y cómo eso, digamos, de manera final tiene un resultado que
digamos, puede ser evaluable. Es un poco eso lo que queríamos decir desde el punto normativo sobre estas normas que están allí presentadas en la diapositiva. De esta manera, pues, digamos, le doy la palabra a Gladys para que continúe, digamos, con la presentación. Muchas gracias. Listo, Jorge, mil gracias. Sé que en el tema jurídico hay bastantes cosas y tratamos de mostrarles aquí de manera muy resumida. Jorge ha hecho un gran trabajo para perdón, resumirles un poco ese marco normativo, ¿cierto? Que va a apalancar los procesos que les vamos a mostrar un poco a continuación. Entonces, desde ANLA nos fijamos una ruta para optimizar esos tiempos de los trámites, que era lo que más nos afanaba, y contándoles aquí un poco de nuestra historia, era el tiempo y la atención de los trámites. Era nuestra queja más recurrente, el que no nos estábamos ajustando o a los tiempos que estaban en la norma o aunque algunos trámites o solicitudes se ajustaran, otras salían fuera de tiempo, ¿no? Y eso era una queja recurrente y nos fijamos esta ruta para la optimización bajo, como ustedes vieron, como tenemos el modelo integrado de planeación y gestión y allí tenemos la política de racionalización entre trámites, pues lo hicimos cumpliendo con los mismos sistemas de gestión de calidad que tenemos ya incorporados en las entidades, ¿cierto? Por NTCP 1000, NTC 1000, en donde tenemos que pues, cumplir un ciclo que es el de planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, en esta ruta de trabajo que hicimos, priorizar acorde a los recursos, metas y capacidades instaladas de la entidad. ¿Qué significa eso? Que cogimos la entidad a mirarla de manera macro. Allí es donde empezamos a decir, bueno, venga, revisemos cuáles son mis trámites, cuáles son los que tengo más quejas, que están afectando más, digamos, esa percepción que tienen los usuarios hacia mi efectividad y mi eficiencia. Revisemos qué tengo, ¿cierto? ¿Cuáles son los recursos que tengo? Nosotros en ese caso teníamos 72 funcionarios, una cantidad de contratistas, tenemos una oficina de tecnologías, tenemos un servidor, o sea, es hacer un inventario de qué tengo y qué capacidades ya tengo instaladas dentro de la entidad. Hacer una revisión de los factores externos, y eso es muy importante porque hay trámites que nosotros quisiéramos empezar a racionalización, pero cuando vamos a mirar qué está pensando el reglamentador, en este caso, por ejemplo, para nosotros Ministerio de Ambiente, y sé que lo compartimos también con ustedes como autoridades ambientales, pues es una norma que estaba en consulta pública o que el Ministerio tenía proyectada en su agenda regulatoria para sacar, o que el Congreso tenía una ley proyectada para hacer ajustes, ¿cierto? Entonces, siempre es importante tener en cuenta los factores externos al momento de priorizar o de hacer cualquier plan de trabajo. Lo segundo, o bueno, lo tercero dentro de ese planificar está el comunicarle a los colaboradores qué vamos a hacer. Es muy importante la información y esa doble vía entre el que se sepa qué es lo que se está haciendo, porque generalmente las entidades públicas a veces nos pasa que se contrata un equipo o un asesor externo o se delegan unas personas y se dice que ellos van a trabajar en algo, pero nadie más sabe lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante el comunicar, es decir, vamos a iniciar un proceso porque allí todos aportamos en este proceso de optimización. Todos tenemos algo que ver, desde la persona que recibe en nuestra ventanilla o la persona que atiende el teléfono para una solicitud, hasta el director, el asesor, que están firmando o revisando ese acto administrativo. Entonces, allí todos es importante que estén enterados de lo que se quiere hacer y de lo que se está planificando. Un punto muy importante, y esta sí es una mejora, es garantizar la articulación con las oficinas de planeación y las oficinas de tecnología de la información. ¿Por qué? Porque con la oficina de planeación es porque ellos nos piden cada rato planes, ¿no? Plan de mejoramiento, nos piden el cronograma de el MIPG, cuáles son las acciones que se van a hacer, que el cumplimiento de las acciones en el marco de la ley de acceso y transparencia a la información, ahora la nueva ley que sacaron el año pasado, la 2052, si no me falla la memoria, que asociada a racionalización, y ahí tenemos unos compromisos como entidades, ¿cierto? Y todo el tiempo nos están pidiendo información, pero el articularnos con ellos, ¿qué permite? Hacer un plan estructurado, concreto,
que responda a todas esas necesidades, ¿cierto? Al plan de la política de trámites, al plan anticorrupción y atención al ciudadano, a la ley de transparencia, o sea, que todo esté organizado, ¿cierto? Me permite que planeación sepa lo que estoy haciendo y de esa manera no estar duplicando esfuerzos o haciendo respuestas a planes puntuales, sino que sea de manera integral. Y pues obviamente con la Oficina de Tecnologías de la Información, porque son ellos, o por lo menos en el caso al interior de la entidad, y sé que la mayoría de autoridades también funciona así, las que nos manejan los aplicativos, el relacionamiento. Allí en algunas oficinas también está incluida la oficina de comunicaciones, en otras está por aparte. También nos manejan todo el tema de archivo de la información de nuestros sistemas, ¿cierto? Entonces, coordinar con ellos también tienen un plan de TIC, tienen planes que tienen que responder dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, el articular todos estos esfuerzos hace que podamos planificar y optimizar también los recursos que tenemos, ¿no?, disponibles, que siempre son limitados. En el hacer, pues era cumplir el cronograma de las actividades, las fechas y los responsables. Es, si me comprometí a hacerlo, hacerlo. ¿Sí? Porque eso nos pasa mucho en las entidades, a veces planeamos y cuando nos llega el reporte del correo diciendo, oiga, ¿cómo va con este plan? ¿Cierto? Hay que reportarle a control interno. Pues es como, ay, no hemos hecho esto, ¿cierto? Como que se nos olvidó en el día a día, en el correo, en el trámite, en la solicitud, se nos va olvidando, ¿cierto? Lo otro que nos planteamos fue el estarle haciendo seguimiento planificado. Yo les cuento que cuando iniciamos con esta tarea, en ANLA se hacía seguimiento quincenal, iniciamos con semanal, luego empezamos con seguimiento quincenal para ver cómo vamos, ¿no? Porque aquí hay que mover muchas personas al tiempo y pues el equipo pues debe estar revisando qué nos falta, ¿sí? Si hay algo que de pronto no tuvimos en cuenta, si hay algo que se está sumando a la estrategia, ¿cierto? Un nuevo aliado que se identifique, pues es importante estar haciendo seguimiento. Eso sí, no son seguimientos de 2 horas ni de 3 horas, sino eran seguimientos de 20 minutos muy concretos, cómo vamos, cuáles son las alertas, ¿cierto? Que esto ayuda también en la gestión, ¿no? Porque si no nos volvemos adictos a las reuniones y a las revisiones y pues no avanzamos. Y en el actuar, pues siempre lo pensamos y es escuchar a todos los involucrados. Todos siempre tienen algo valioso que decir. Yo sé, y al interior de las entidades siempre hay personas que se resisten un poco más al cambio, el que empezar a hablarle, decirle, oiga, venga, es que vamos a entrar a revisar el acto administrativo, sienten como si los estuviéramos calificando a ellos o a su trabajo, pero siempre es importante escuchar todas esas aristas y ya les vamos a contar por qué. Y todo este trabajo lo hicimos bajo un lema que era, es posible hacerlo mejor. ¿Sí? Porque a veces sentimos que, claro, ya llegó a deshacer lo que pensó el otro, claro, ya llegó a deshacer lo que llevamos años construyendo. No, ese no era el objetivo es reconocer que lo que está bien o sin decir que se hizo mal hecho o que le faltaba lo que sea, sino simplemente bajo el lema, lo podemos hacer mejor. Como lo estamos haciendo, lo podemos hacer mejor. Entonces, ya después de mirar el contexto macro, ¿cierto? Que era esta ruta de la optimización, pues ya entramos a revisar cada trámite, ¿cierto? Aquí cogimos como guía, obviamente, el manual de la función pública y establecimos, ¿cierto?, ya la puntualidad de cada trámite. Después de que se prioriza lo macro y se dice, listo, de 46 trámites necesito implementar acciones en 17 y de esos 17 pues en realidad solo tengo recursos para 5 o para 6 o para 1, pues lo más importante es hacerse estos 4 pasos ya para la racionalización del trámite. Y era identificar cuál es la falla o la mejora que puedo implementar. O sea, realmente qué es lo que está mal, ¿cierto? Porque a veces decimos, ay, no, es que el trámite se demora mucho, pero realmente ¿cuál es la falla? La falla es un tema de personal, la falla es un tema de que no tengo suficientes profesionales para atender y tengo mucho volumen. La mejora podría estar en que, oiga, es que esto lo estoy haciendo manual y podría, si tuviera un aplicativo, pues reduciría el tiempo, ¿cierto? Entonces es identificar y ser claros en qué es lo que quiero mejorar y cuál es mi apuesta. Y en los trámites, aquí contándoles un poquito de la experiencia, es a veces uno quisiera solucionar todo, pero no se puede. Hay que empezar por, digamos que por pequeñas victorias, identificar qué es lo que quiero mejorar allí.
El segundo paso es identificar los recursos disponibles. Entonces, ¿cuántas personas tengo? Si tengo recursos de la Oficina de Tecnologías para hacer desarrollos, si en esas alianzas que he visto de los factores externos me doy cuenta que tengo recursos que puedo jalonar de los ministerios o de ONGs o de proyectos en los que me puedo presentar, pues entonces ver cuáles son los recursos que tengo. El paso 3 es identificar el impacto y ahí es una lección aprendida y es, a veces pensamos que esa es la mejor solución. Decir, uy, voy a sacar un nuevo aplicativo porque eso es, o sea, la tecnología es lo nuevo y entonces el aplicativo va a facilitar y si yo digitalizo esto, esa es la mejor posibilidad, ¿cierto? Pero no medimos el impacto y el impacto no debe ser solamente a la persona que realiza la tarea que voy a racionalizar, optimizar, simplificar o eliminar, sino debe ser al impacto hacia los que están alrededor en esa cadena. Recuerden que los trámites son un proceso. Tenemos un micrófono abierto. Me ayudan con el micrófono, porfa. No lo logro identificar acá, pero... ¿Listo? Ahí ya me escuchan de nuevo. Por favor, Angie, confírmame si me están escuchando. Entonces les estaba contando, es identificar el impacto y recuerden que estamos hablando de un proceso. Entonces yo tengo el área de notificaciones, tengo el área que recibe la solicitud, la persona que está en ventanilla, tengo al notificador de pronto, tengo a la persona que maneja el archivo, tengo ya a mi profesional, a mi jurídico, tengo al asesor, tengo a la persona de contratos, tengo una cantidad de personas dentro de mi entidad que al parecer no se verían afectados, pero que de pronto cuando empiezo a revisar, oiga, el impacto de la digitalización, oiga, es que eso le afecta a los procesos archivo, ¿sí? Entonces, el identificar el impacto que me permite, pues, tener un plan integrado, ¿cierto? No es que no lo vaya a hacer, es que me permite medir el impacto y saber efectivamente cuáles son los riesgos que voy a asumir en ese primer paso de hacer la transición, cuánto va a durar eso y de poder involucrarlos y decir, sí, vamos a cambiar en esto, pero a largo plazo estos son los beneficios, entonces vamos a apostarle por ese cambio. Y finalmente, pues evaluar y seleccionar la mejor opción. Siempre hay, para un problema siempre hay muchas soluciones. Eso no lo podemos perder de vista. A veces sentimos que no, la única solución es digitalizar o no, la única solución es más gente. No, siempre hay diferentes formas de resolver los problemas y lo que debemos hacer es una evaluación organizada y consciente y seleccionar cuál es la mejor opción versus eso que ya hice en el paso anterior, que fue medir los impactos positivos y negativos, ¿no? Ponernos en una balanza y decir, bueno, si me voy por esta opción, ¿cuál es el impacto que tengo a mediano y largo plazo y qué es lo que puedo hacer? Entonces, de esa manera, pues identifico cuál es el tipo de mejora que más se adapta a mi problemática, ya sea un ajuste administrativo, ya sea un ajuste técnico o normativo, ¿cierto? En el caso de ustedes que tienen rigor subsidiario, pues pueden verificar si pueden por allí encontrar la solución o un ajuste de tecnologías. Ustedes ven que la flechita va hacia abajo, ¿por qué? Porque lo primero que, pues eso sí es uno de los tips que nos hemos dado cuenta nosotros, cuando uno arranca por las mejoras administrativas, pues empieza a ver las falencias en tecnología y las falencias en temas normativos, ¿cierto? Pero le permite arrancar por el principio y es, me ajusto administrativamente, si necesito modificar algo normativamente, pues lo hago si está en mi resorte, si no, pues por lo menos ya estoy empezando a obtener victorias en el proceso de racionalización, es que ya administrativamente empiezo a ver mejoras. Y por último, el ajuste tecnológico. ¿Por qué? Porque el ajuste tecnológico está amarrado al marco normativo, ¿sí? Entonces, si normativamente después necesito hacer un ajuste, pero ya tengo un aplicativo diseñado por otra norma que funcionaba diferente, que tenía, no sé, el requisito de presentar un Excel y ahora ya eso lo voy a eliminar porque ya voy a jalar esa información de otra entidad, ¿cierto? Pues empiezo a perder los recursos
empiezo a perder los recursos y a no ser tan óptimo en esa escasez que tengo de personal y de infraestructura para poder hacer estos procesos de racionalización. Además, pues, de los inconvenientes que trae con las IAs, el que después nos dicen, pero ¿cómo así que usted primero saca un aplicativo y luego cambia la norma, ¿no? Entonces, en este proceso, les queremos contar cómo lo hacemos, ¿cierto? ¿Cómo hicimos eso? Porque eso suena, pues, como a veces muy bonito, pero bueno, ¿y eso cómo se hace? Entonces, aquí les contamos un poquito cómo es la estructura actual hoy de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales y en general de la ANLA, pero esta no era nuestra estructura. Si ustedes ven, el grupo de instrumentos son oficinas nuevas, son coordinaciones nuevas que se crearon, pero cuando arrancamos siendo parte del grupo misional, es decir, de la misma subdirección, en este caso que es la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales, que si hacemos un símil con el de las corporaciones, pues sería la oficina de control y calidad o la oficina de control territorial o la subdirección de evaluación ambiental, ¿cierto? Que en cada entidad pues le tienen diferentes nombres, pero básicamente son las personas que están atendiendo todos los días la misionalidad y nosotros surgimos de allí, de un pequeño grupo de profesionales que estábamos a cargo de cumplir como todo ese marco normativo y empezamos a generar estas acciones y estos planes de trabajo y ya posteriormente pues fuimos creados como un grupo, ¿cierto? Constituidos ya como un grupo de la entidad dentro de esa reestructuración. Aquí les voy a mostrar un poquito cómo es este grupo al interior. Si ustedes ven, tenemos varios líderes y cabezas. En este momento somos 40 profesionales, tenemos profesionales transversales que atienden las diferentes necesidades que ha encontrado la entidad en temas de instrumentos y en temas de mejoras de procesos y racionalización. Entonces, ¿cuál es la característica de estos equipos? Pues son equipos interdisciplinarios, ¿sí? Es decir, tenemos jurídicos, tenemos técnicos, tenemos ingenieros industriales, tenemos ingenieros ambientales, tenemos biólogos, ecólogos, ¿cierto? Tenemos de todos los perfiles. ¿Por qué? Porque esa interdisciplinariedad pues, permite realmente buscar mejoras hacia los procesos. Y somos equipos dedicados completamente ahora a los procesos de racionalización y mejorar los procesos dentro de la entidad. El grupo de instrumentos pues tiene otras aristas adicionales a los procesos de racionalización, como es un tema estratégico de pensar los instrumentos y cómo mejoramos el proceso a futuro, ¿cierto? Hacia dónde vamos y esa planificación. Pero no crean que arrancamos así, o sea, éramos profesionales que aparte de hacer el concepto técnico, entregar el oficio y demás, empezamos a pensar en esto, ¿no? Y sé que si ustedes lo miran hacia el interior de sus entidades, se van a dar cuenta que eso pasa todos los días. Siempre está el coordinador, el líder, un revisor o algún profesional pensando en, oiga, venga, esto vea que está fallando, ¿cómo será que lo arreglamos y podemos hacer algo mejor? Y presentar propuestas. Pues ese grupo empezó a crecer. Como les contaba, la entidad se dio cuenta que necesitaba una apuesta concreta asociada al tema de racionalización y hoy estamos así, con un grupo conformado de profesionales dedicados, en este caso, a permisos y trámites ambientales para saber cómo lo mejoramos, ¿no? Y tenemos otras aristas y este grupo va migrando según las necesidades y apuestas que tiene la entidad, ¿no? Entonces aquí les queremos contar un poquitico desde nuestra experiencia cómo lo hacemos hoy. Aquí. Y entonces, ¿qué hicimos? O sea, ¿qué hicimos esas personas que un día fueron delegadas y dijeron, venga, siéntense a pensar en esto y a solucionar estos problemas? Entonces, en temas de racionalización administrativa o de mejora administrativa, pues, ¿qué se hizo? Reorganización de grupos internos de trabajo. Y no significa eso que entonces voy a sacar a toda la gente, sino empezar a mirar las potencialidades que tiene cada uno y lo que le están aportando a la entidad, porque a veces reorganizando esos grupos o redistribuyendo las tareas puedo obtener mejores resultados. Hicimos una valoración del conocimiento técnico de los profesionales y es que a veces nos dimos cuenta que en especializaciones, entonces digamos, sí, dentro de aprovechamiento forestal tenemos varios profesionales, pero digamos que hay unos que son más buenos para temas de planificación territorial y el ordenamiento,
y responder estos temas estratégicos, y habían profesionales que son muy buenos para la atención de quejas, ¿cierto? Porque tienen mucho conocimiento en el proceso sancionatorio. Tenemos otros profesionales que son muy buenos atendiendo temas de licenciamiento y el apoyo a los permisos propiamente de aprovechamiento forestal, ¿cierto? Y el descubrir ese conocimiento técnico de los profesionales, fortalecerlo y compartirlo, pues ya es una mejora administrativa porque hace que la entidad tenga menos reprocesos en cambios, en recursos de reposición y en decir, oiga, porque usted dijo A hoy y mañana está diciendo B. Cambio en los procedimientos internos, entonces era, venga, sí, sé que lo hacemos así todos los días, entonces todos los días tenemos un concepto técnico, ese concepto técnico hoy tiene una estructura, luego se lo pasa al jurídico, luego se lo pasa al asistencial, luego el asistencial vuelve y lo devuelve, ¿cierto? Pero ¿cómo hacemos más simple ese proceso sin perder ni rigor técnico ni control, ¿no? Y el otro era la simplificación y la revisión de los actos administrativos. Y ahí una experiencia que les contamos es que uno a veces en un acto administrativo cree que todo es necesario y nuestros jurídicos hicieron una tarea muy juiciosa, se sentaron y dijeron, venga, ¿qué es lo sustancial y qué es lo que realmente le interesa al usuario? Sin que yo pierda, pues obviamente, la legalidad y todo el marco que requiere el acto administrativo, pero qué es realmente lo importante y cómo se lo estoy comunicando al usuario, porque a veces estábamos diciendo lo mismo en 8 o en 10 párrafos cuando lo podíamos decir en 3 renglones, ¿no? Entonces, es también aplicar un poco el principio que nos ha llamado función pública de lenguaje claro, ¿cierto? Es hagamos las cosas sencillas. En temas normativos, pues hicimos una revisión en ajuste de los lineamientos técnicos que estaban al interior, porque allí nos dimos cuenta que había diferencias, ¿no? No estábamos aplicando exactamente los mismos criterios. Una revisión también de los jurídicos, tanto técnicos como jurídicos tenemos ahí diferencias, y sé que en una entidad donde hay una rotación frecuente de personal, a nosotros nos pasa en ANLA, pues hace que los lineamientos vayan cambiando, se vayan perdiendo, y eso va generando más reprocesos para la entidad en recursos de reposición, en planes de mejoramiento, en respuesta a IAS, ¿cierto? En hallazgos. Entonces, todo esto lo que buscaba era revisar y decir, venga, si estandarizamos el criterio, pues estamos seguros que de pronto vamos a tener menos derechos de petición, menos atención de solicitudes y más tiempo para concentrarnos en lo importante. Y pues obviamente como entidad pues no podemos dejar de lado las propuestas a los cambios normativos. Si bien ANLA no es reglamentador, digamos, no tenemos rigor subsidiario como lo tienen las autoridades ambientales, pues sí consideramos que era importante proponer y decir, venga, realmente la norma necesita cambiar en esto o necesita actualizarse hacia estos criterios. En temas tecnológicos, pues ¿qué hicimos? Digitalización de la información es muy importante. El seguir manejando las cosas en papel es muy difícil, pero eso no se hace de un día para otro, ni debe ser una forma de, no, a partir de mañana entonces todo lo subimos a un archivo o todo lo recibo en USBs, ¿no? Porque lo que les decía, el impacto, ¿no? Hay que mirar, y en temas de digitalización siempre hay que pensar en la capacidad y para qué quiero la información. La idea tampoco es digitalizar todo, porque seamos realistas, hay mucha información que a veces nos entregan los usuarios que no es tan importante y vital, que ellos no la entregan, estamos obligados a guardarla en nuestros archivos, pero que realmente cuál es el valor que está aportando a esa evaluación o a ese pronunciamiento. Formularios en línea, revisión, aprobación, firma y numeración completamente en digital. Esa fue una mejora que hizo la entidad, y es que antes de pandemia, eso sí, todo esto fue antes de pandemia, nosotros ya no teníamos firmas ni de oficios, ni de conceptos, ni de actos administrativos en físico. ¿Qué significa eso? Que nuestra plataforma se preparó, se actualizó para que pudiéramos hacer todo en digital. Esto contribuye a la política de cero papel, pero a la vez le da trazabilidad y transparencia al proceso, ¿cierto? Porque cualquiera que entre a revisar y decir, venga, esto, ¿cómo se hacía? Pues ahí tiene la traza, quién lo revisa, cómo lo revisa, qué se hace, ¿cierto? Sin perder ese control y obviamente también la confidencialidad que necesitan ciertos procesos. Y procesos de automatización, pues al tener la información digitalizada, pues ya pudimos generar, por ejemplo, los autos de cobro de manera digital. Ese es un proceso que a veces no le ponemos atención, ¿no? Desde las áreas misionales, así, por allá en financiera cobran,
pero el digitalizar ese proceso y poderlo automatizar la forma en que entrego la información para que se pueda hacer el cobro de un seguimiento o de una evaluación, pues contribuye a que la entidad también optimice los recursos, ¿no? Y finalmente, en un proceso, digamos que es más avanzado en temas de mejora tecnológica, es los temas de interoperabilidad. Entonces allí nosotros hicimos procesos de interoperabilidad con MinSID ANLA. Revisamos los flujos de trámites compartidos, empezamos a mirar, venga, yo comparto un trámite con la UME, venga, revisemos cómo es el flujo, en qué momento usted me entrega, cómo me entrega esa información para que yo pueda hacer más fácil mi evaluación. Y un tema en el que seguimos trabajando y es el tema de la base de datos corporativa. Y yo sé que esa es una dolencia que tenemos en el sector ambiental, y es que la mayoría de entidades no tenemos una base de datos corporativa centralizada, sino cada dependencia tiene sus bases de datos. En algunas entidades todavía manejamos el Excel, porque lo digo, ANLA también en algunos casos todavía sigue manejando el Excel, pero el migrar a una base de datos corporativa centralizada que me permite ir avanzando hacia analítica de datos, pues les aseguro que les permite tomar decisiones mucho más rápidas, efectivas, oportunas y transparentes ante la ciudadanía. Entonces, en este proceso, pues les queremos traer aquí unos ejemplos, porque yo sé que también ustedes dicen, bueno, pero ¿y eso qué es? Entonces, aquí les trajimos uno de los ejemplos de los procesos de racionalización que hemos implementado. Les trajimos 3 ejemplos puntuales para que ustedes se den cuenta cómo un proceso puede mejorar. Entonces, aquí les trajimos el primero, que era el certificado ambiental para acceder a beneficios tributarios. Este trámite se escogió por 2 razones. Uno, era el que más quejas presentaba, asociado a demoras. 2, era el trámite más consultado también, ¿no? dentro de la entidad, y era un trámite que considerábamos pues debería reformularse, pues porque es un incentivo, ¿no? Era un incentivo para que hicieran inversión en control, mejoramiento de la calidad ambiental, y nosotros estábamos siendo, digamos, si me permiten la palabra, un poco el obstáculo para que el usuario acceder a esto, pues porque nuestros procesos eran muy demorados y no lográbamos dar respuesta a las solicitudes que ellos requerían. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la publicación en página web de las listas de verificación de documentación inicial. Esto ayudó muchísimo porque el usuario, uno, tiene claro qué es lo que le revisamos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros le vamos a verificar para poderle recibir ese trámite? Dos, le ayuda a aprender de los errores, ¿cierto? Decir, ay, ve aquí a este señor, esto lo devolvieron porque no adjuntó la fotocopia del representante legal, ¿sí? Que son, digamos, errores muy frecuentes, o no firmó el formulario, ¿sí? La norma dice que hay que firmar el formulario, no lo firmó. Entonces en la formalidad de lo jurídico, pues eso era una devolución y le generaba un tiempo al usuario que él sentía como carga a la entidad, ¿no? Digamos que la ventaja de los procesos de racionalización es que mejoran no solamente el tiempo de la entidad, sino el tiempo total que el usuario demora en acceder a ese trámite. La reorganización interna de los profesionales, como les contábamos, pues se especializaron profesionales a ciertas líneas de evaluación de beneficios tributarios, y destinamos unos profesionales a cada uno de los pasos. Entonces, destinamos unos profesionales para la verificación de documentos de inicio y otros ya para el tema del concepto técnico. Eso que permitió que cada uno estuviera concentrado en su tarea. ¿Por qué? Porque en nuestro caso puntual, pues la verificación era un tema que llegaba todos los días, todos los días, todos los días habían tareas, y un profesional cuando se sienta e inicia su jornada y ve que tiene no 15, sino 80, 90 actividades, ¿cierto? Y tiene el concepto, y tiene la verificación, y tiene el derecho a petición, pues al final se pone uno en juego su calidad y también su oportunidad, ¿no? Qué tan rápido puede atender a tantos procesos. Hicimos una simplificación de los conceptos técnicos, ¿cierto? Allí, como les contaba, revisamos qué efectivamente es lo que necesito evaluar y qué es lo que necesito realmente plasmar en el concepto técnico. A veces tendemos mucho a copiar todo lo que el usuario me entregó, entonces lo copio en el concepto y luego sí conceptúo, pero cuando ya conceptúo, pues ya estoy cansada de transcribir todo lo que el usuario me está diciendo, ¿no? Y más si la radicación es en papel o en un archivo PDF que no se deja copiar, ¿no? Hicimos unas mesas de apoyo técnico jurídico asociado a la verificación inicial, y es que nos dimos cuenta que muchos de los procesos estaban asociados a formalidad en el tema jurídico, no tanto en lo técnico. Entonces era necesario armonizar
esas listas de chequeo para que no, cuando ya estuviéramos a la hora del concepto técnico, nos tuviéramos que devolver, ¿no? En el requerimiento decirle, oiga señor, pero es que usted ese formulario lo firmó fue Juan y el representante legal de esa compañía es Pedro, ¿sí? Cosas que a veces no parecen tan que se escapen al proceso, pero eh, nosotros lo aprendimos al dejar que el técnico, pues que es técnico, se hiciera ambos papeles, ¿no? Entonces ahí sí aprendimos que lo técnico, pero con un trabajo articulado, ¿sí? Que se hable, no, tomé y le entrego y mire a ver qué hace, sino que se hable. Hicimos un rediseño, ese lo lanzamos este año, que es el rediseño de la integración del formulario de Vital, una integración de todos los beneficios. Allí teníamos un formulario plano, que no orientaba al usuario, que no le facilitaba el carga de información. Entonces ese rediseño también hace parte del proceso de racionalización. Hicimos una simplificación del proceso administrativo y es que allí hicimos una revisión del marco normativo y nos dimos cuenta que, por ejemplo, para estos trámites no era necesario expedir un auto de inicio. Lo hacíamos porque era lo procedimental y entonces como es un trámite ambiental, entonces el auto de inicio, pero cuando nos sentamos a revisar, hicimos las consultas jurídicas, esto no es que un día nos sentamos y decimos, ay, eliminemos eso, no, hay que hacer las consultas jurídicas, hay que hacer el proceso. Nos dimos cuenta que no era necesario procedimentalmente expedir un auto de inicio por la naturaleza del trámite, ni tampoco expedir una resolución cuando lo aprobamos. Entonces, ¿qué facilita eso al interior? Pues costos. Un acto administrativo pues es un paso menos, no solamente para el abogado, sino también para la persona de notificaciones, para el proceso de publicación en la página web, o sea, es una cantidad de tareas que están asociadas a la emisión de un acto administrativo que en este caso pudimos eliminar porque el marco normativo así no lo permitía. Y obviamente también una simplificación de esos actos administrativos, pues porque les decía, o sea, si ya redujimos el concepto, el acto administrativo también podía ser allí, por ejemplo, les contamos que pasamos de tener una resolución que tenía como 40 páginas a un acto, a un oficio hoy que dice que certificamos, que tiene 3, 4 hojas máximo, eso en economía de cero papel, en notificación, en el proceso de elaboración, de revisión, pues es mucho más sencillo, ¿no? Es más práctico. El otro ejemplo que les traemos para el día de hoy de estos procesos, me pasé, es el de el certificado de emisiones por prueba dinámica y protocolo de Montreal. Este también es un certificado. Les cuento un poquito que habíamos arrancado con estos procesos de racionalización y cuando sale el decreto ley 2106 que quita el cobro a los procesos o a los trámites que se llamen certificado, pues fue una ganancia para la entidad porque ya dejamos de percibir esos recursos, ¿no? O sea, nos los quitaron, ahora este trámite es gratuito. Imagínense nosotros con un andamiaje como el que teníamos antes, por ejemplo, para el tema de beneficios tributarios. En beneficios tributarios se incluye un comité, entonces hasta el director debe sentarse para revisar las solicitudes. Eso se mantuvo, ¿sí? Porque se revisó y dijimos, venga, hay cosas que pueden ir a comité, otras cosas que no, no, se revisa jurídicamente y por eso les decía, se verifica la mejor opción y el impacto, ¿no? Tampoco la idea es que las personas que desde la dirección o desde los asesores corran riesgos con actos administrativos que no cumplan, digamos, con los requisitos mínimos que nos piden. En el caso del certificado de emisión por prueba dinámica, pues hicimos una finalización de un proceso que se había arrancado desde el 2016 asociado a la automatización del trámite, es decir, allí ya el usuario no nos entrega el formulario en papel que firme y le ponemos una monita, sino tenemos una plataforma que el usuario diligencia la información necesaria, el Vital es quien construye el PDF de solicitud y ese PDF después nosotros podemos dentro del sistema firmarlo y colocarle la estampilla necesaria, ¿cierto? El proceso se ve sencillo, pero pues hacia el interior requirió todo un andamiaje importante, entonces logramos finalizar ese proceso de automatización y que efectivamente prestáramos ahí un apoyo a este certificado requiere varias firmas, ¿cierto? Entonces, el permitir que la plataforma tuviera también esos pasos, ¿no? Entonces, tuviéramos el usuario de casa matriz, el usuario del comercializador, el usuario que hace uso propio, de tal manera que todo el proceso fuera completamente en línea y que no se tuviera que salir de allí. Hicimos un fortalecimiento del equipo técnico allí a raíz del volumen de solicitudes
y de los cambios normativos, pues fue necesario reforzar el equipo en personales, pero para poder ver qué era lo que necesitábamos. Necesitábamos más técnicos elaboradores, o lo que necesitábamos era revisores, o lo que necesitábamos era un apoyo jurídico. Entonces, lo que hicimos allí fue un fortalecimiento, fue una ampliación del número de revisores, porque encontramos que allí era donde estaba el cuello de botella. Se hizo también una simplificación de los actos administrativos de niega, por lo que les cuento, el certificado cuando se aprueba sí es construido por la plataforma, pero la negación sí obviamente debe cumplir con el proceso del contencioso administrativo, y pues debemos expedir una resolución motivada, pero no significa que tuviera que ser también de 60 hojas, sino que podía ser un acto administrativo motivado, concreto, que no fuera más de, en este momento creo que son de 5 o 6 hojitas, eh, que salen obviamente por resolución, pero que son simplificados. Hicimos también un apoyo de mesas técnico-jurídicas, hicimos el mantenimiento de ajuste de vital. Eso es muy importante en los procesos de racionalización, y es mantener actualizados los dispositivos, y a veces pequeñas mejoras que facilitan el proceso para los usuarios. Y aquí lo quiero resaltar porque lo hacemos para todos los procesos de racionalización, pero este especialmente porque es el que más continuidad tiene hasta el momento. Beneficios ya lleva 2 años continuos en procesos de acompañamiento con los solicitantes. Sé que ustedes también han tenido jornadas asociadas a eso, pero con el tema de prueba dinámica, pues sí, ya llevamos casi 4 años en este proceso de, como sabemos que ellos también tienen una rotación permanente de personal, pues el estar haciendo estas capacitaciones, el estarles contando cuáles son los errores frecuentes, el estarles resolviendo siempre esas dudas que salen de cosas que a veces no están en la norma y que necesitamos nosotros consultar a ministerio, pues el estar haciendo esa actualización, pues también permite que se reduzca el número de reprocesos y que tengan canales a los que ellos sepan diferenciar, ¿no? Una cosa es el derecho de petición, oiga, no me han entregado mi solicitud, a el canal que tenemos a través de los gremios y las agendas, a sus preocupaciones asociadas a, venga, Vital está presentando muchas fallas, no son permanentes, pero he identificado que podríamos mejorar estos temas. Entonces, ese trabajo continuo con los usuarios ha sido muy importante. Y finalmente, les traemos el permiso de recolección, más conocido al interior de la entidad como REA, que es el permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales. Y allí, ¿qué hemos hecho? Hicimos un nuevo formulario a la medida que le permite simplificar el proceso de entrega de la información para este trámite. Hicimos una simplificación de los conceptos técnicos también. Definitivamente eso fue un tema transversal al interior de la entidad, de poder revisar y simplificar la forma en que hago el concepto técnico. La revisión y ajuste del proceso administrativo. Allí nos dimos cuenta que, si ustedes recuerdan, para este trámite tenemos un tiempo muy cortico de respuesta, son 23 días hábiles si no me falla en este momento, y el decreto ha establecido unos tiempos, ¿no? 2 días para tal cosa, 5 días para tal otra, no sé qué, y esa revisión del ajuste interno nos permitió no solamente cumplir el tiempo total, sino empezarnos a ajustar a esos pasos, ¿no? A esos tiempos que estableció el decreto en esos diferentes hitos. La revisión de la propuesta de actualización de mejora del DUR, o sea, sí nos dimos cuenta que era necesario en esas propuestas que les contaba de las propuestas normativas, este es uno. Se necesita una mejora. Pasamos la propuesta, no nos pusimos la camiseta y dijimos, pasemos la propuesta para que pueda ser acogida por ministerio. Ahí vamos en ese proceso, y en la elaboración de manuales internos de evaluación y seguimiento. Y ahí quiero aclarar porque la mayoría de entidades tenemos manuales cara usuario, ¿no? Paso 1, paso 2, entregué esto, lo otro. Pero en esos manuales de evaluación internos, como les decía, alineamos criterios, ¿cierto? Pero eso no queda documentado en ninguna parte. Entonces hicimos un ejercicio, no solamente para este trámite, sino para otros más, la elaboración de manuales internos detallados, o sea, en que le decimos al técnico, oiga, venga, es que usted tiene que validar, no sé, el requisito de que esté en Colciencias. ¿Cómo se hace eso? Mire, usted entra aquí, lo que valida es esto, tiene que asegurarse de esto, tiene que tener en cuenta que si le aparece esta información, eso usted no lo puede validar, o lo puede requerir, o no lo puede requerir, cuál es la forma de requerirlo, ¿cierto? El estandarizar también el requerimiento, porque pues, para que el usuario me pueda contestar, debo ser lo suficientemente claro, y no puede ser tampoco bueno, pues cada uno escriba como quiera, ¿no? Entonces, estos manuales de evaluación de seguimiento, pues también nos permiten establecer los criterios de cómo hacer un seguimiento,
¿Por qué hacemos seguimiento? ¿Por qué a algunos expedientes se le hace seguimiento en un año y a otros no? ¿Cierto? Pues porque es también capacidad técnica, ¿no? No podemos decir, no, yo le voy a hacer al 100%. Sí, ese sería el ideal, pero tengo que establecer criterios de priorización de por qué arranco por unos y otros no. También allí, pues obviamente también el seguimiento, cómo evalúa una evaluación, cuál es un soporte válido para el cumplimiento de una evaluación, porque aunque eso parece como muy obvio, nosotros descubrimos al interior de ANLA que no es así, que es necesario escribirlo y estarlo socializando con nuestros profesionales, dado que algunos entran, se van, vacaciones, demás, y a veces olvidamos cuál es el objetivo y qué es lo que realmente debo revisar. Con estas mejoras, ¿qué fue lo que logramos? Porque ustedes dirán, esto suena muy bonito, pero ¿y qué? ¿Qué obtuvieron? Pues aquí les contamos un poquitico, estas son las reducciones en tiempo respecto al 2018, cuando ya arrancamos este proceso de realización, digamos, como en firme y mucho más estructurado, porque la entidad ha venido haciendo procesos de racionalización desde que estamos obligados a hacer plan anticorrupción y atención al ciudadano por allá desde el año 2012 y un poquito más atrás, pero cuando ya iniciamos en forma y a medir, ¿no? Porque también es importante medir lo que estamos haciendo, pues ustedes ven aquí las mejoras. En el caso de beneficios tributarios, pues ya para el año 2020 y ahorita ya estamos mucho más cerca, hicimos una reducción del 80% del tiempo que nos demorábamos en la entidad en atender un trámite. Esto para el usuario es excelentemente visto. Claro, ¿siempre van a pedir más? Sí, pero el que tú puedas decir como entidad, mire, no amplíe más personas, o sea, el equipo de beneficios tributarios creo que al contrario redujimos como en 1 o 2 personas después de que se hicieron los procesos de racionalización, y no es que se saquen, es que se entregan a otros procesos que de pronto sí necesitan mejoras en profesionales, ¿cierto? Redistribuir el recurso. Pero que tú digas, puedo atender ese trámite en el 80% menos del tiempo que lo hacía hace 2 años, pues eso realmente es mostrar eficiencia y efectividad dentro de las entidades. Y como ustedes vieron, hicimos actividades que no requirieron, digamos, una cantidad de recursos y la inversión de decir, no, se necesitaban 2.000 millones de pesos. No, tareas sencillas, publicar la lista de chequeo en nuestra página web, que el usuario viera cuáles son sus errores frecuentes. De esa manera que redujimos pues el número de reprocesos asociados a la verificación, porque entonces ya el trámite empieza a llegar más organizado y me centro en la evaluación y hago la evaluación concreta. El reducir el concepto técnico sin que pierda en ningún momento rigurosidad ni control, pues hace que el técnico, en vez de hacer un concepto al día, pues haga 2 o haga 3, ¿sí? Entonces, otra de las mejoras que obtuvimos fue en el certificado de prueba dinámica. Como les decía, ese ya viene, digamos, con un proceso de mejora desde el 2016, pero pues reducir el 55% del tiempo en el que lo atendíamos. En este momento, la promesa de valor, o sea, el trámite aplicamos contencioso, son 15 días hábiles, pero nuestro tiempo promedio de atención es entre 10 a 12 días. Eso para el usuario es una ganancia, y ellos ya lo reconocen así. Ellos ya dicen, oiga, pero es que, vea, este se me está demorando, y uno, pero ¿por qué si estamos dentro del tiempo? Diciendo, pues que ustedes generalmente en 8 días o en 10 días ya me dan respuesta. Y eso es una promesa de valor hacia nuestros usuarios de confianza. En el caso de verificación de inicial de REA, como les contábamos que hicimos una redistribución, y es que nos dimos cuenta que en la verificación estábamos teniendo tiempos no asociados a la verificación propiamente del técnico, sino al proceso interno. Entonces, que llegaba la solicitud, pasaba por la persona que hace la radicación, luego la persona de radicación, entonces pasaba a la asistencial, luego a la asistencial de la dirección, de la subdirección en este caso que somos nosotros, luego a la coordinación, luego ese sí efectivamente el grupo, al revisor para que dijera que era eso, el revisor sí decía, no, esto es una verificación, entonces cree la actividad y ya le llegaba al técnico. Entonces, cuando mirábamos tiempo, pues si tenemos 2 días para atender eso, y si nos gastábamos un día y medio en ese pase entre tantas personas, pues obviamente el técnico siempre sacaba la verificación por fuera de los tiempos y no alcanzábamos a dar respuesta. El simplificar ese proceso de generar protocolos claros de erradicación y decir, mire, si la solicitud dice tal cosa, recuerde que usted debe remitir directamente a la asistencial de la coordinación de permisos. Ya quité del camino a 3 personas que tuvieron que leer un correo o dentro de la plataforma decir, esto no es mío, esto es de permisos, esto no es mío, es de instrumentos, ¿sí?
Entonces, en esos procesos a veces sencillos del día a día, del que hacen las tareas manuales, es donde podemos encontrar reducción de tiempos. Y en el permiso total de REA logramos un 70% gracias a la combinación de lo que les contábamos, reducción del concepto técnico, reducción del acto administrativo y el lanzamiento del formulario, ¿cierto? Porque ya el usuario no entrega lo que quiere, como mejor le parece, que además allí tenemos un formato único y la norma dice que es un formato único, pero los usuarios le suman casillas, le quitan casillas, le ponen casillas, en fin, sino que ya estandarizamos, ¿cierto? Y entonces en este trámite que es asociado a los muestreos, a la intensidad del muestreo, a que siempre se equivocaban, a que colocaban intensidad donde era extensión y demás, pues lo pudimos reducir. De esa manera, el técnico ya sabe que hay una prevalidación de esa información en la plataforma, ¿cierto? Que es que el usuario no lo está poniendo, sino que ya la plataforma le da unas opciones que están validadas, que ya el equipo técnico previamente había revisado, entonces se puede concentrar en revisar lo importante del trámite y en evolucionar, ¿no? Nuestra apuesta es que la revisión a veces, por estar en el día a día, en el que hay que transcribir, en el que hay que leer todo el documento, nos olvidamos de poder hacer análisis fuertes en la parte técnica porque el tiempo no nos da, ¿no? Entonces, esto también nos ha permitido una reducción del 70% y ajustarnos a los tiempos, que son, como les contaba, 23 días hábiles que tenemos para el otorgamiento, con un volumen, ¿no? O sea, no es un trámite que se mueva poco. Si ustedes ven acá, los 3 ejemplos que les trajimos son los 3 trámites que más se mueven dentro de la entidad. Bueno, a excepción de Nocites, que ese no lo trajimos hoy aquí, pero digamos que prueba dinámica de beneficios tributarios es el mayor volumen asociado a permisos, ¿no? Porque en vistos buenos, pues ellos ya rompen el récord, pero que esas acciones nos permitieron entrar en tiempos. Dentro de este proceso de racionalización hay algo que no podemos olvidar y es la percepción y divulgación al usuario, ¿cierto? Y ahí como tips nosotros hemos descubierto que hay 3 momentos en el diagnóstico, ¿cierto? ¿Qué es lo que les duele? No solo al interior, o sea, no solo sentarme con el técnico y decirle, oiga, venga, ¿cómo podría hacer mejor su trabajo? Como qué ayudas ve usted que se podrían facilitar, sino también hacia el usuario. En el diseño y la implementación, ¿no? A veces creemos que tenemos muy buenas ideas, pero resulta que no, ¿cierto? En el aplicativo uno dice, ay, no, pues hagamos un aplicativo en donde aquí carguen por lista la especie, le carguen la foto y le carguen la descripción, ¿cierto? Y uno dice, bueno, para una especie, bien, pero cuando el usuario viene y me dice, no, es que no es una, son 1000, pues entonces, por eso es importante tener en cuenta al usuario en ese diseño, ¿no? Y en la divulgación, ¿no? En contarle, porque es que a veces muchos de nuestros usuarios no utilizan nuestras herramientas, a nosotros nos pasa con Vital, pues porque no la conocen, no la saben usar, entonces nos siguen mandando la radicación en físico o el correo electrónico a través de licencias@anla diciéndonos, ahí le mando mi solicitud, ¿sí? Como tips, es muy importante pegarse a las agremiaciones, ¿cierto? Y a esos grupos de valor o zonas temáticas que consideramos importantes atacar. Las agremiaciones pueden ser un gran aliado en estos procesos de racionalización porque nos pueden ayudar, 1, a divulgar, ¿cierto? Y 2, a hacer un buen diagnóstico, que no dependa solo del quejoso, ¿cierto? Porque ahí siempre cogemos peticiones, quejas y reclamos, sino también de esa visión del que pues de pronto no nos escribe, pero dice, oiga, venga, es que en realidad el problema de fondo es este, o el problema que nosotros tenemos como usuario es aquello, ¿sí? Entonces, son un gran aliado. Nosotros nos pegamos a la campaña Estado Simple Colombia Ágil, que fue un gran apoyo para el tema de saber qué era lo que le dolía a nuestros usuarios, pero no pueden perder de vista en los procesos de racionalización esa interacción que tienen todos los días con el usuario. El que atiende la llamada, ¿cierto? El call que está evidenciando falencias o necesidades que tienen los usuarios, la persona que está atendiendo la cita, ¿no? El profesional que atiende al usuario que solicita una cita puntual, lo que nos están diciendo en las redes, ¿cierto? En nuestras redes sociales, en los eventos, ¿sí?
no podemos perder de vista eso que está allí, porque es un insumo muy valioso para realmente construir un proceso de racionalización que sea exitoso, ¿no? Aquí invitándolos un poquito es en doble vía, dentro de la entidad se definió dentro de la página web colocar una información visible sobre las apuestas de la entidad, entre ellas pues era el proceso de racionalización de trámites, en donde estamos informando a los usuarios qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, para qué, para que ellos puedan participar con nosotros, pero para que estén informados, ¿no?, de lo que estamos haciendo y se haga divulgación hacia esos procesos de racionalización, pero también hacia el interior, ¿no?, hacia los usuarios y colaboradores que, sí, una vez yo fui a una charla de racionalización, no, que tengan un sitio en el que digan, ay, venga, ¿cómo irán con tal cosa? Aparte de la noticia, ¿no?, del lanzamiento de un nuevo formulario o de una mejora, pues debe quedar la trazabilidad al interior de la entidad para que vaya quedando ese proceso y se sepa cómo se estaba haciendo, para qué se estaba haciendo, en qué se va de ese plan, ¿cierto? Y qué falta para ese año o para esa vigencia. Entonces, pues los invitamos también a consultarlo en nuestro sitio de ANLA y van a ver nuestras apuestas transformacionales. Una de ellas, que es el proceso de racionalización. Y bueno, finalmente, digamos que desde la subdirección, el jefe Carlos, quería también que les dejáramos como un pequeño ejercicio que hicimos, obviamente muy respetuoso con ustedes, de cómo podían hacerlo al interior de sus entidades, ¿no? Una guía, un plan corto, conciso, de cómo implementar esto que hemos hecho al interior de la entidad en las autoridades ambientales. Entonces nos dimos cuenta que estos 3 hitos que les planteamos acá era, digamos, como lo más relevante y que consideramos que puede ser lo más aplicable al interior de sus entidades. La primera, pues identificar la estructura de organización, el área y la dependencia responsable de los servicios y trámites. Entonces, en esa subdirección, como les decía, de control y calidad, de seguimiento, como se llame el interior de su entidad, identifique cuáles son esos trámites que usted está prestando, esos servicios y quiénes son los responsables, ¿no? Qué acciones ya han venido ellos tomando, porque es importante escucharlos para sentir que pueden mejorar su gestión. Y en esa identificación de servicios y trámites tenga en cuenta todo, ¿sí? El servicio que le presta la persona de correspondencia al técnico para prestarle el archivo, ¿no?, la carpetica hoy, el que le prestamos por ley, obviamente, con la definición propia de función pública de lo que es un trámite, los servicios que tenemos asociados a las consultas, a los programas, a los planes, ¿cierto? Para ver cómo se integra eso, analizar el volumen de las solicitudes respecto a sus trámites, o sea, hay que enfocarse en lo que más está doliendo, ¿no? Como les contábamos nosotros, iniciamos por beneficios por eso, porque era el trámite que más volúmenes de peticiones, quejas y reclamos tenía la entidad, que era un dolor de cabeza todos los días. Entonces es eso, identifique qué es lo que más le están pidiendo a sus usuarios, sobre lo que más están quejando, pero puntualícelo. ¿Sí? Porque a veces dicen, no, pues sobre los permisos de uso o aprovechamiento de recursos. Sí, pero ¿cuál? El de aprovechamiento, el de concesión, el de vertimientos, ¿sí? Y allí, no, pues es que son los trámites de árboles aislados, o es la atención a los árboles en emergencia, o no, es que es el de aprovechamiento único, el que más está doliendo porque es el más frecuente, o es el persistente, ¿sí? O sea, ¿cuál es el trámite que realmente dentro de esa especificidad más está doliendo al interior de la entidad? Y analice esa clasificación que tienen de peticiones, quejas y reclamos, que es un insumo valioso, ¿no? Nosotros hicimos también un rediseño asociado a eso y a la encuesta de satisfacción, pues para poder también medir, ¿no? O sea, el usuario se está quejando, bueno, la reducción bajó, en la encuesta de satisfacción le pregunto sobre eso y dice que sí estoy mejorando o le parece que sigo igual, ¿sí? Entonces, el analizar esas variables y ver qué es lo que pasa, no es que era el tiempo, no es que el usuario se queja del tiempo, pero es que en realidad yo miro el trámite y estaba en tiempos. Es que el usuario no conoce la norma. Necesito hacer un proceso asociado a divulgar cómo es mi proceso al interior y cuáles son los pasos que se deben surtir. Las mayores quejas son porque, le duelen los trámites, pero por el costo, ¿sí? O porque no sabía que le llegó una factura y le toca pagarla. Entonces el señor está diciendo, pero ¿por qué usted me está cobrando?
¿no? Entonces son problemas asociados a la divulgación de mis procesos, al momento en el que cobro o por qué cobro, ¿cierto? Entonces, el analizar realmente y saber, como les decía al inicio, qué es lo que les duele, cuál es la falla o la mejora que puedo implementar en ese trámite o en la entidad. Analicen los recursos con los que cuentan. Realmente uno quisiera soñar mucho y ahí es importante lo que les decía el equipo interdisciplinario, es conocer la entidad. Es importante que ustedes identifiquen al interior de la entidad esa persona que tiene realmente conocimiento, no solo del trámite en lo técnico, sino en lo operativo, en cómo funciona. Es que este oficio se le entrega a doña María para que lo archive en la carpeta, pero ella también le manda un correo a Juan, el de contabilidad, informándole tal cosa, ¿sí? Esas relaciones al interior de las entidades son muy valiosas y lo que les digo, evitan que tengan un impacto negativo al implementar un proceso de racionalización. Y es si ustedes conocen qué recursos tienen, que saben que el de contabilidad tiene recursos asociados para, no sé, la mejora de su plataforma para sacar las facturas, esos son recursos valiosos que pueden ser utilizados y necesitan identificarlo al interior de sus entidades, o sea, los subdirectores, los coordinadores, los profesionales, ustedes los conocen y hay personas dentro de las entidades que siempre tienen, digamos, como estas habilidades. Identificar las acciones de racionalización potenciales, lo que les decía, hacer un listado, venga, ¿cómo podemos mejorar esto? Simplificamos y ya no se emite un correo, sino simplemente se entrega un formato, o venga, ¿y qué tal si mejor en vez de la ventanilla de que simplemente el señor le reciba tal como es, llene de una vez o prellene la lista de chequeo? Todas esas opciones son valiosas que deben discutir al interior de los involucrados y define un equipo de trabajo interdisciplinario. Mire, esto no lo puede hacer solo el técnico, no lo puede hacer solo el jurídico, no lo puede hacer solo el asistencial, debe haber un equipo interdisciplinario que pueda poner todas las aristas y digamos, los pros y los contras de las diferentes acciones eh, y constituirlo. Nosotros se los decimos desde la experiencia, les permitirá realmente mostrar avances. Si no se conforma el equipo interdisciplinario dedicado a eso, a atender sobre la política de racionalización de trámites, el plan anticorrupción y a responder, digamos, un poco sobre estos compromisos, pues no tiene doliente. Y al no tener doliente, pues queda en otro compromiso más dentro de la lista que cada profesional tiene en su rol. Entonces, nosotros somos, por ejemplo, en ANLA, con ustedes vieron la capacidad que tenemos, el equipo de racionalización en este momento somos cuatro profesionales directos. Tenemos muchos apoyos transversales, ¿cierto? Profesionales el que está asociado al tema geoespacial, bueno, no es exclusivo para mí, es transversal porque me apoya con labores asociadas. Ustedes pueden también establecer un trabajo, un equipo pequeño inicial, técnico, jurídico o técnico asistencial, según como vean su necesidad, y conformar ese equipo y darle ese valor, ¿no? Esa representatividad al interior, porque eso va cambiando el chip en las personas y va diciendo, oiga, estamos trabajando por racionalización, por simplificación, y qué tal si hacemos esto, y empiezan a surgir las ideas al interior de la entidad. Entonces, pues esto era lo que les teníamos para contar para hoy. No sé cómo estoy de tiempo, creo que voy bien. Pero pues no sé si tengan dudas o preguntas Vas que bien, podamos Gladys. solucionar. Muchísimas gracias, Gladys. Damos, digamos, como paso al conversatorio. Hay una pregunta en el chat. Si quieres, comenzamos con esa pregunta y luego le invito a los asistentes a que levanten la mano o nos escriban la pregunta en el chat para irlas respondiendo. Y recordarles, por favor, el registro de la asistencia. Vamos en un registro del 40% de los asistentes y este es un insumo bastante importante para poderles compartir todo el material de la capacitación del día de hoy. Entonces, una de las preguntas que está en el chat, déjame que ahorita la vi, dame un segundo. Ya la estoy buscando, dame un segundo, por favor. Una pregunta de Indira Burbano, dice,
En las corporaciones se deben radicar los trámites ambientales en Vital y adicionalmente en su sistema de gestión documental, pues es posible realizar racionalizar trámite definiendo una sola radicación del trámite en Vital. Bueno, Indira, ahí te cuento desde la experiencia de ANLA y Jorgito ahí me apoyará jurídicamente. Nosotros también tenemos Vital y en el interior me imagino que te refieres al sistema de gestión documental, es que le asignamos un radicador, ¿no? Un número de radicado interno al número de radicado a esa solicitud, ¿cierto? Aparte del número Vital, para hacer nuestra gestión interna. Nosotros que hicimos en ANLA, simplificamos ese proceso con una acción muy sencilla. Antes, y te cuento cómo funcionaba antes cuando se radicaba en Vital, eso nos llegaba a la ventanilla de SILA, nuestro sistema de información de licencias ambientales, que algunas corporaciones pues han recibido junto con el paquete de Vital, otras han mantenido su sistema que tienen, y era la persona de correspondencia la que tenía que entrar a Vital, ver de qué era la solicitud, asignarle el número del radicado, ingresarlo al sistema, crear el expediente y ahí sí iniciar la gestión, ¿cierto? Eso tomaba un montón de tiempo. ¿Qué hicimos en ANLA? Pues hicimos un proceso de interoperabilidad interna entre los dos sistemas. ¿Qué pasa ahora cuando tú vas a hacer una radicación en ANLA? Pues al momento que vas a hacer una radicación en ANLA, ingresas por Vital, Vital te da el número Vital, si es día hábil, inmediatamente se te va a generar también el número de radicado, perdóname, se va a generar el número de radicado ANLA, ¿sí? Ese que ingresa en el sistema y ya nos queda de una vez en la bandeja de correspondencia para que simplemente sea ya el reparto al interior de la entidad. Si no es día hábil, pues llega un mensaje al usuario diciéndole, señor, usted está radicando en un horario no hábil, apenas sea un día se inicie la jornada hábil, pues se le enviará a su correo electrónico el número de radicado de ANLA. Y de esta manera, pues ya no estamos surtiendo el proceso, que sé que es engorroso, de estar recibiendo por Vital, Vital le da el número 9900, lo que sea, y luego yo ingresándolo a mi sistema. Entonces, esa fue la forma en que encontramos la simplificación, porque pues obviamente las corporaciones ya tienen un andamiaje y un número de radicado con la estructura que sea, que además está pegado a su sistema de tabla de retención documental, ¿sí? Entonces nosotros encontramos que esa era la solución más práctica para ANLA. Ya al interior de la corporación, pues ustedes podrían evaluar si para ustedes les funciona esta misma solución o si pueden efectivamente dejar solo una. Mi recomendación es que recuerden que el número Vital es un número de seguimiento, Radicas Vital funciona 24/7, ¿cierto? Y el número de radicado que otorgamos en las entidades es realmente el número de ya ingreso a mi solicitud de la hora y fecha en la que me empiezan a contar los términos, ¿no? Entonces, esa sería como mi respuesta. No sé si con eso te resolví la inquietud. Indira decía en el chat, y no sé si Indira, si quieres intervenir. Sí, Hablando. muchas gracias. Dale, mejor, dale. Muy amable, sí señora. Le agradezco mucho la respuesta. Le entiendo yo que hay que hacer como una interoperabilidad entre Vital y el sistema de gestión documental, que es lo que usted dice, que es en el caso de la CAN, donde yo trabajo, Orfeo, donde se radica toda la correspondencia que llega para asignarle ese número interno. Para hacer esa interoperabilidad entre los dos sistemas, Vital pues no tiene, la CAM no tiene la propiedad intelectual de ese sistema. Igual uno lo podría ajustar pidiéndole como una autorización a ustedes o cómo sería eso. Muchas gracias. Vale, Vital ya no es nuestro. Recuerda que la administración de Vital se pasó a Ministerio desde diciembre del año pasado. Pero este proceso es pues
Nosotros cuando lo hicimos éramos administradores, ¿no? Hicimos las dos cosas, pero en este momento sé que tenemos canales, cada autoridad que empezamos a ser usuarios de Vital con Ministerio de Ambiente para hacer estos procesos. Entonces, que es lo importante que la oficina de tecnologías o la oficina OTI de tu entidad valide cómo podría ser esa integración, si hay compatibilidad, ¿no? Entre el lenguaje de Orfeo y el lenguaje de Vital, ¿cierto? Y si eso se puede hacer, pues son mesas de trabajo con Ministerio de Ambiente para que puedan hacer ese proceso, es que les permitan hacer, por eso se llama interoperabilidad interna, porque son dos sistemas aislados en donde yo hago un puente, ¿cierto? Una conexión para que se puedan comunicar automáticamente y no dependa de una persona ahí haciendo clic. Entonces, es un proceso que yo te recomendaría que primero evaluara tu oficina de la conexión. Digamos que la información asociada a Vital es abierta y el lenguaje que esta maneja. Entonces, ya con Orfeo ustedes revisen si necesitan algún permiso, si necesitan cómo almacenar ese proceso y cómo van a hacer la conexión, digamos, cómo se hace ese web service interno, pues, y ya con ministerios que puedas solicitar una mesa de ayuda y hacer esa priorización. O sea, ministerio, pues, ha estado muy abierto desde que nosotros entregamos la radicación y sé que tienen unas apuestas para Vital 2.0, entonces sería importante de una vez que ustedes pudieran levantar la manita y decir, venga, lo que les decía, ¿qué nos adolece? Ese es un tema que estoy segura que, así como lo hacía Anla, me estás contando que tú lo adoleces, lo deben estar adoleciendo muchas más corporaciones y creo que podría ser una solución integral para todas en ese cambio, ¿no? Es buscar cómo nosotros ya pusimos el primer granito de arena mostrando que sí se puede hacer. Entonces ya cada corporación puede ir también levantando la manito diciendo, oiga, venga, yo sé que esto se está haciendo, quisiera ver y hacer un plan de trabajo para formularlo, que además sé que sería una gran ayuda porque sí que toma tiempo esos procesos de cambio de erradicación de un lado al otro. Muchas gracias. Gracias, Gladys. No sé si algún otro asistente quiere realizar alguna intervención o generar alguna pregunta en el marco de todas las acciones que nos presentó Gladys respecto a la racionalización y todo el fundamento jurídico que nos presentó Jorge. Me cuentan, por favor, pueden levantar la mano o abrir micrófono. Estamos abiertos a sus aportes. Alguien levantó la mano, creo. No. Ok. Listo, pues no veo más intervenciones. Bueno, pues si Dale, hay dale, esta Indira. oportunidad, yo sigo preguntando. Aprovecha que aquí tiene al equipo especializado. Muchas gracias. La expositora Gladys nos hablaba del escaneo, pues, de los documentos. Ustedes a través de esa herramienta, digamos así, ¿ya están configurando el expediente electrónico? Sí, señora, estamos avanzando, ya hacemos referencia cruzada, que fue uno de los primeros pasos para hacer la constitución electrónica de los expedientes. Y ya dentro de nuestras tablas de retención documental hemos hecho los ajustes para que se entienda que hay, pues en este momento, una especie de expedientes híbrido, ¿no? Cuando aún seguimos recibiendo cosas por físico, pero estamos avanzando hacia allá. O sea, ya yo decirte todos son electrónicos, no, pero ya avanzamos con el proceso que se hizo de referencia cruzada, porque eso era lo que nos estaba pasando, ¿no? Estábamos gestionando actividades en SILA, pero después nos tocaba imprimir para que pudieran constituir integralmente el expediente por parte de archivo. Entonces, por eso les contaba la importancia de que hablen con todas las dependencias y con todos los involucrados en ese manejo de la información, ya sea del documento, del archivo, porque ahí se vio la necesidad de, por ejemplo, hacer este proceso de referencia cruzada
y que de esta manera, pues después de que se hizo un trabajo muy fuerte de sanear el expediente físico de la entidad, de escanearlo, digitalizarlo, pues no se siguiera desactualizando. Muchas gracias. Gracias, Gladys, y al equipo. Digamos que la invitación, como decía Gladys, es a buscar nuevos caminos para mejorar, digamos, no solo los tiempos del usuario, sino también los tiempos de gestión interna, que sabemos que toman bastante, pues, dedicación, ¿no? Tenemos cada vez que vamos a atender cualquier permiso, cualquier trámite de nuestra competencia como autoridad ambiental, pues nos enfrentamos a varias caras, la cara operativa y la cara administrativa, y si esas dos ruedas no se articulan y no se hablan, pues no podríamos lograr mejoras que beneficien a los usuarios internos, colaboradores de las autoridades, y a los usuarios externos, que son quienes pues claramente hacen que nuestra misionalidad vaya incrementando o se vaya dando en el día a día. Entonces, pues nada, les dejamos a ustedes como esa semilla de lo que decía Gladys, como siempre podemos hacer las cosas mejor, siempre hay distintos caminos para pues, aportar a una gestión pública eficiente y digamos que a un servicio a los usuarios y ciudadanos de alta calidad y de rigor técnico y jurídico. Entonces, pues con esto daríamos cerrada la jornada de gestión del conocimiento del día de hoy sobre racionalización de trámites, logros y apuestas, y como nos indicaba Carol al inicio, los invitamos a nuestras próximas jornadas, que las estaremos divulgando mediante los canales establecidos con Azocars, y nuestra nueva jornada, nuestra línea que empezamos a trabajar a partir del mes de mayo, está relacionada con la visión regional y Centro de Monitoreo de Recursos Naturales para la toma de decisiones en todos los procesos pues, de evaluación y seguimiento tanto de permisos como de licencias ambientales. Entonces, les agradecemos su asistencia. Por favor, no olviden diligenciar la asistencia para poder remitirles el material de esta capacitación. A todos, muchísimas gracias. También que tengan muchas bendiciones. Esperamos, como nos indica Ricardo, que estos aportes ayuden bastante a las corporaciones. Feliz día para todos. Vale, mil gracias para todos, de verdad. Y cualquier pregunta que pueda surgir en el camino, pues aquí estamos atentos a poderles ayudar, aportar y desde nuestra experiencia a contarles ese camino ya recorrido, ¿no? A veces es importante que nos cuenten en qué aspectos debemos tener en cuenta en este camino de la racionalización. Así que mil gracias a todos por su tiempo, su disposición y por escuchar.